Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión, bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Hoy no nos encontramos en el estudio, hoy nos hemos desplazado al exterior, hemos venido a la agrupación de cofradías porque ahora mismo se está celebrando la tercera exposición que nos anunciaban en el centenario de la agrupación de cofradías. Se llama Memorias. Y vamos a hacer un recorrido exhaustivo de las diferentes salas que componen este museo de la agrupación de cofradías Jesús Castellano. Museo de la agrupación donde se han hecho algunas obras, se han adaptado para la presentación y representación de esta tercera exposición. Igualmente el centenario de la agrupación quiere expresarnos a través de las diferentes salas que componen el circuito museístico, quieren expresarnos cómo ha sido el transcurrir de estos 100 años en la Semana Santa de Málaga, en el mundo cofrade. Personas, personajes, igualmente que muchos de los detalles que quizás ya no vemos, pero que van a estar ahí presentes. Es una exposición muy audiovisual. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de lo que nos muestran y sobre todo también de ese patrimonio de memorias donde igualmente va a estar expuesto hasta el próximo día 27 de julio. Recuerden, se inauguraba el 27 de mayo y poco a poco ya se van cumpliendo las expectativas. Hasta ahora, más de 1.200 visitas han sido las que han estado presentes en esta exposición. Vamos a enseñársela y vamos también a saludar a un buen amigo que ha venido también para explicarnos, para contarnos, para decirnos pues todos los intríngulis, todos los secretos y sobre todo también todos los detalles que conforman la exposición de Memoria. Ya en el interior de la primera sala que compone esta exposición, la exposición Memoria, recuerden ustedes, y una sala que está dedicada al fundador de la agrupación de cofradías, constructor, albañil, constructor, excelentísimo señor Antonio Baena Gómez. Pero primero, antes de empezar y escudriñar en la historia y de todo lo que nos muestra esta sala, pues quiero saludar a Salvador Jiménez. Salva. Buenas noches. Muy buenas, yo encantado de estar aquí contigo. Aquí estamos visitando la sala, hemos hablado muchas veces de lo que es la agrupación de cofradías, de lo que son las cofradías, pero la verdad la construcción de la agrupación de cofradías se le debe a Antonio Baena y un grupo de hermanos que también asesoraban y animaban a Antonio Baena. Antonio Baena, que era en aquel tiempo, en 1921, ¿ya empezaba a ser personalidad o todavía? Bueno, empezó en el 20 a hacer personalidad. Ten en cuenta que, tú lo has dicho antes, un hombre que se hace a sí mismo, un hombre de estrato social humilde. Sus padres, madre por parte de madre, originario de la Sarquía, por parte de padre de la zona de Casa Bermeja y de Colmenar, y vienen a buscar fortuna a Málaga, en una Málaga industrial donde podían cambiar de oficio, de dedicarse al campo, pues a otro oficio que dieran más beneficio. Entonces ellos se afincan en lo que sería la zona de Capuchino. Y bueno, parece que se conocen ahí y al final cuando se casan los padres se van a vivir a la calle Parra número 8. No existe la casa, pero sí existe una placa conmemorativa que le colocó en su día la agrupación de cofradías y allá por el año 1873 nacía nuestro Antonio Baena Gómez. Él decía que los recuerdos de su niñez, él había visto desfilar por última vez en el año 1884 la Cofradía de la Sangre. Entonces esa impronta se le había quedado en la cabeza porque la cofradía no posesionó hasta bien entrado el siglo XX. Sobre todo ya sabes tú que las cofradías entonces lo tenían muy complicado, económicamente hablando lo tenían muy difícil, no había esos ingresos que hay ahora y quizás la prioridad era en otras, sobre todo era el tema del culto y también, como no, el tema del enterramiento de los hermanos. Es a partir de los inicios del siglo XX cuando Antonio se empieza a integrar en el mundo cofrade. Primero empujado quizás por un buen amigo suyo que se llamó Félix Sainz, y que entra en la cofradía de Mena y posteriormente será la cofradía de su barrio en la que él se inicie, sea hermano mayor y bueno, y todo el mundo lo conozca por la Cofradía de la Sangre
y allí, en la misma sacristía de la Cofradía de la Sangre, se crearía la agrupación, ¿no? Ahora mismo estamos viendo precisamente un busto que hizo Francisco Palma, que está en la Cofradía de la Sangre, en la Archicofradía de la Sangre, y que es también hecho, porque es muy relacionado también con la familia Palma. Él confiaba mucho en los Palma. Hombre, claro, además en principio él tenía mucha amistad con Palma Padre, con Palma García, y la verdad era su gran amigo de confianza, el que le restaura lo poquito que en un principio se le restaura a esa Virgen de Consolación y Lágrimas que compra en un anticuario, dice que se le hace encargo a un amigo, y bueno, y sobre todo celebró muy mucho cuando se inauguraba y se bendecía lo que era la imagen de la Piedad, aquella primitiva imagen de la Piedad que desgraciadamente desapareció, y gracias a conservar lo que sería la escayola y eso, pues se pudo hacer la réplica ya de su hijo, Paco Palma. Oye, estamos sentados aquí en esta sala, no sé, a mí me da un repelús, porque como hay tantas cosas personales de Antonio Baena, ahora le iremos descubriendo, pero primero su casa, una casa que tenemos aquí detrás nuestra, que en esta fotografía de gran tamaño, donde vivió ya Antonio Baena casi en sus últimos momentos. Es su última casa. Él es un hombre que conforme iba subiendo en el escalafón social iba cambiando de domicilio. Él ha vivido en muchísimos sitios, desde la calle Pozo del Rey, que es cuando se casa, hasta pasar por Luis de Velázquez, por Duque de la Victoria, Liborio García, las casas de Felisae, y al final su gran sueño era tener una casa en La Caleta. Una casa que compra un argentino, además se llamaba Villa Colón, y él le pone nombre de Villa Santa Ana en honor a su mujer. Y además esta casa era una casa en la gemela con la Villa Onieva, lo único que varía es que el torreón está en el sitio contrario, ¿no? Una casa que además disponía de un solar mayor donde era una especie de parque que este hombre argentino le llamaba el Parque de Buenos Aires. Él, claro, como decía que él quería, ya le había puesto a su casa en honor de su hombre Santa Ana, pues este iba a ser el Parque de San Antonio. Oye, y ese parque, perdona, ¿y el Parque de San Antonio era actualmente el Parque de San Antonio? ¿Dónde está el hospital Parque de San Antonio? El nombre del hospital viene dado por el parque. Por el parque que tenía junto a su casa, que era un jardín grande que le puso. Dicen que era un jardín muy exuberante, que incluso él contaba una leyenda que se hospedaba en el entonces Hotel Caleta Palace, por ejemplo, un gran tenor que era Miguel Fleta, dice que Miguel Fleta se asomaba a los balcones de su habitación y que veía el magnífico jardín. Se dio cuenta Antonio Baena y lo invitó a que partiera en una merienda, en una tertulia ahí, se hicieron muy amigos. Era el lugar de encuentro, sobre todo de la familia, los días de la festividad de don Antonio. Hoy estamos viendo también algunos de los objetos y los enseres que lucía Antonio Baena en la procesión. Estamos viendo. Sí, bueno, aquí, yo creo que esta capa se la pondría bien poco, porque él siempre lucía el frac. Además, decía Salvador González sí, Anaya, ahí hay una fotografía que está luciendo traje. el libro de la vestidura recamada, que vestía como nadie el frac. Además, se colocaba todas esas distinciones que había ido consiguiendo a lo largo de su vida, la Cruz de Beneficencia, la Cruz del Trabajo, en fin, todo aquello que él se sentía orgulloso. Además, acompañado lo que sería, aparte de la capa con el escapulario, pues tenemos fotografías justo delante de lo que sería la iglesia de la Merced, estrenando ese trono de Luis de Vicente para la Virgen de Consolación y Lágrimas. Y después tenemos pues a nuestro Antonio Baena y toda la presidencia por la Alameda principal. Después tendríamos como fotos así relevantes, pues tendríamos, aparte del pañuelo de la Virgen de Consolación y Lágrimas, que está en una bandeja, pues tenemos esas grandes obras, porque don Antonio Baena empezó muy joven a trabajar, con 9 años. Era mucha familia, en un principio, tú sabes lo que pasaba antes, el niño mayor se mandaba con los abuelos, con una tía o tal, para que se sostuviera mejor el matrimonio. Llega en época difícil, cae la industria, pues claro, el trabajo también escasea, y evidentemente pues los abuelos económicamente no andan igual y tiene que volver a su casa. Entonces los padres piensan que con 9 años tiene que empezar a trabajar para ayudar a toda la prole, y empieza de aprendiz de marmolista con Vilche, y posteriormente interviene como peón sin cualificar en la obra de Candelario con José Hidalgo Espildura. Ahí empieza, bueno, él va prosperando y sobre todo cuando sale de trabajar se va a estudiar a la Academia de Bellas Artes de San Telmo para perfeccionar, y al final, bueno, cuando él se cree preparado, él le dice a José Hidalgo Espildora que ella quiere volar solo. Y entonces una de las primeras obras que él hace allá por el camino de Antequera, que se llama la Hacienda Mochingo, además la hace con un neófito también arquitecto que se estrenaba ahí también, que era Fernando Guerrero Strachan, y hoy no existe la Hacienda, pero sí existe una calle inmediata a Carlos Haya que se llama la calle Mochingo. Bueno, y ahí tenemos pues los grandes logros. Tenemos, por ejemplo, lo que sería la fábrica de tabaco del año 28, nuestro ayuntamiento, que le dio muchos desvelos, que se construye entre 1912 y 1919.
Oye, es verdad, Salva, que el ayuntamiento del tuvo que para terminar la obra, porque claro, en un principio, según cuentan, según escriben, no estaba proyectado con tanto lujo el edificio como después Antonio Baena quería imprimir a ese primer edificio de la ciudad. Y entonces, de su propio pecunio, de su propio dinero, Antonio Baena tuvo que adelantarlo para terminar la obra. Sí, hombre, ten en cuenta que el dinero que disponía el ayuntamiento eran 500.000 pesetas. 500.000 pesetas que había dejado en herencia a José Marín García, que fue, entonces se le llamaba concejal de obras mayores, sería el concejal de urbanismo de hoy día. El presupuesto de los dos que gana, porque había uno de Dómenes y Guardia, que eran catalanes, y otro de los malagueños, de Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan, estaba valorado en 906.000 pesetas. Aquello costó 1,5 millones largo de pesetas, y evidentemente cuando le preguntan a Antonio Baena, que él decía, no sé si ha costado mucho, si ha costado poco, si ha habido bastante, no ha habido bastante, él dice, aquí os dejo una gran casa para el pueblo de Málaga. Además, le recomiendo a nuestros telespectadores que busquen lo que es el discurso que dio ese día de la inauguración del ayuntamiento, porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, la verdad que sí. Después la crítica que le hace al ayuntamiento entonces referente a las barredoras nuevas que había traído, que dice que levantaban el polvo, que llevaban todo de mi alma, en fin, un hombre con un cierto grafejo malagueño que merece la pena. También participa en unas casas que también vive, en las famosas casas del Paseo Reding de Félix Sáenz. Y, cómo no, pues ahí también, lo que es la plaza de Félix Sáenz, lo que serían los grandes almacenes, eso al que se llamaron los almacenes de los malagueños, pues él no construye lo que sería la parte principal la construye Manuel Rivera. Él construye la trasera, ese edificio que da a lo que sería calle Sebastián Zubirón, Moreno Carbonero y la calle Olózaga. Así que, y en la otra foto pues vemos con los Reyes, y en este caso es cuando se coloca la primera piedra para la inauguración de un grupo escolar que iba a financiar propio Félix Sáenz Calvo. Además, ahí se produjo una anécdota también muy curiosa. Sabes que hay que poner la primera piedra, y entonces el albañil que él había encomendado para que hiciera la mezcla estaba muy nervioso y no daba pie con bola. Entonces la mezcla le salía muy blanda, lechiga, y entonces le dijo a Antonio, quítate de ahí, y él fue el que reparó. Quítate de ahí que lo voy a hacer yo, ¿verdad? Y mira, y entre todo, algo que es del año pasado, que es la medalla de oro de la agrupación de cofradía. Como el presidente de la agrupación de cofradía, el fundador de la agrupación de cofradía, no tenía la medalla de oro y ha tardado 100 años en reconocerla. Algo muy especial que yo quiero también comentarle, ahí tenemos la medalla de oro, que ahora mismo la está enfocando, y quiero también que se detengan ustedes lo que era el escritorio de Antonio Baena, porque él tenía la oficina en calle Alcazabilla. Sí, bueno, hoy existe esa casa todavía. Esa casa hoy está transformada en un hostel, ¿eh? Sí. Esa famosa casa que tiene arriba una terraza de copas que todo el mundo quiere ver. Sí, además que si entras por el túnel ves ABG Antonio Baena Gómez. Se mantiene esa casa, que en los bajos él tenía su oficina de la constructora, y en la primera planta vivían sus padres. Y entonces una de las particularidades, porque él atendía a todo el mundo en lo que sería el patio, en el patio, alrededor del patio estarían las dependencias, pues tendría ese cartel que estás viendo ahí, dice que se ruega muy encarecidamente si abstengan de hablar de política. Es algo que, a pesar de que él se había dedicado también a la política, ¿no? En el tema municipal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, escribanía, lo que sería una cartera de documentos, y, como no, fotografía de su querida Virgen de Consolación y Lágrimas, un pañuelo con las iniciales de don Antonio Baena, alguna fotografía de él. Y bueno, y también no quiero dejar pasar esa réplica que se ha hecho de lo que serían las medallas de las distinciones que él fue logrando a lo largo de su historia, y que evidentemente desaparecieron en ese incendio de Villa Onieva cuando, bueno, sabéis, cuando estalla la Guerra Civil, pues entre los primeros actos que hacen son, aparte de aquellos famosos paseos y tal, pues se dedicaban a quemar lo que eran las quintas y las villas de recreo de la burguesía de Málaga, y entre ellas la de nuestro Antonio Baena. Tenemos que recordar también que Antonio Baena fue fusilado en 1936, fue fusilado en la tapia del Batatá, y que desde luego hasta su último momento tuvo gestos, según ha trascendido, hubo gestos como que le regaló a alguien que lo llevaba, o algún compañero también que iba a ser fusilado, le regaló los gemelos. Sí, hombre, imagínate, hay que ponerse en situación, sobre todo el 22 de agosto del año 36, cuando dos bimotores pues vienen y bombardean la ciudad. Entre ellos bombardean lo que sería, claro, zonas estratégicas entonces, como eran los depósitos de la Kansas, y también lo que sería Aceites Georgia. Hay una serie de muertos, y ya saben lo que pasa, la ley del talión.
vamos a buscar, vamos a tomarnos la represalia y dónde puedo encontrar a la gente que yo creo que puedo, con los que puedo resarcirme de este ataque, pues en la cárcel provincial. Allí fueron y empezaron a hacer una saca, con una lista empezaron a sacar gente y bueno, veían que Antonio Baena, que lo estaban llamando, no aparecía. Antonio Baena estaba con fiebre, estaba en el botiquín porque tenía gripe y entonces fueron a buscarlo y lo obligaron a que se levantara y formara parte de ese grupo. Dice que estaba tan débil que cuando traspasó la puerta del umbral de la prisión provincial, la que tenemos ahí en la Cruz Humilladero, dice un botón suyo que estaba en la puerta, que vio ese episodio, dice que se cayó, tropezó con el escalón y se cayó, y entonces sus grandes amigos del alma, que fueron Daoiz y Pérez Brián, pues lo auparon, lo levantaron, y fue cuando le regalan los gemelos a un compañero que se quedaba allí. Además, un compañero que escribió un libro después, porque lo pasaron a un buque prisión que había en el puerto de Málaga, que era el Marqués de Chávarri, y ahí contaba también que esa generosidad de don Antonio, porque era un hombre muy generoso, un hombre que, bueno, para que sepan el talante de ese hombre, tenía, cuando no existía la seguridad social, él tenía una cuenta abierta, la farmacia Lasa, en la calle Molino Lario, donde todos sus empleados, previo visado de la receta en la oficina, pues sacaban las medicinas gratis. O, por ejemplo, tenía un acuerdo con el funerario, con Comitre, para enterrar a sus trabajadores, con lo cual, fijaros, era... Qué curioso. Vamos a seguir avanzando, estaríamos hablando de Antonio Baena, pues, no sé, casi todo el programa. Pero vamos a seguir avanzando, vamos a ir descubriéndole otras salas que hay en esta exposición Memoria. Dani, nuestro cámara, me hacía una observación siempre muy cofrade, él me decía, entramos en esta sala y le dimos felices años 20, dice, con interrogación, Coco. Y es verdad, felices años 20 con interrogación, porque, bueno, eran felices. Bueno, felices porque se crea la agrupación, pero no eran tan felices porque además el crear la agrupación es por motivo de que ese año estuvieron a punto de no salir las procesiones. O sea, económicamente marchaban mal, nunca se ponían de acuerdo con las administraciones, siempre iba a la baja lo que era la subvención, con los comerciantes no había forma de que ayudaran para el tema de los recorridos procesionales, con lo cual se había previsto hacer un plante. Además, de hecho, hay crónica en la hemeroteca que dice que no, que las procesiones no iban a salir. Entonces decidieron reunirse a petición de Antonio Baena en lo que sería la sacristía de la antigua iglesia de la Merced. Allí se reunió con las 12 cofradías existentes entonces y plantearon la idea de hacer una especie de federación, una especie de agrupación donde defender los propios intereses. Imaginaros que en cuanto a patrimonio, pues el patrimonio era muy precario. La idea era prestarse unas a otras para poder salir lo más dignamente posible y también pues repartir gastos. Surge la idea de que para recabar fondos pues no sería mala idea pues colocar algunas tribunas, algunas sillas que serían de alquiler y se repartirían los beneficios después de pagar pues con las cofradías que conforman la agrupación. Y funcionó, bueno, ya creo que funcionó, bueno, es el sistema que realmente funciona hasta el día de hoy y que, bueno, hace que se mantengan muchas de nuestras cofradías en la actualidad. Bueno, la iglesia de la Merced, bueno, aquí tenemos una maqueta de la iglesia de la Merced que desgraciadamente desapareció en el año 63. Dicen incluso que el propio Antonio Baena hizo un ofrecimiento de su pecunio haber pagado la restauración de la Merced. Y además en el Vaticano, ¿sí? En una visita que giraba él a partir del año 31, entre el 31 y el 36, se cree que era el 33 o 34, donde allí en el Vaticano él se comprometió a rehabilitar la iglesia de la Merced. De su claro, pero yo pecunio. creo que el proyecto de lo que iba a pasar con la Merced y con la iglesia de San José, que estaba en la calle Granada, ya estaba visto. Sí. Entonces las dos fueron vendidas y se construyeron edificios de nueva planta, que son los que hoy conocemos nosotros, tanto en la plaza como en la calle Granada. Tenemos dentro de la exposición, pues os recuerdo de que los años 20 empezaron mal, como decíamos, pero paulatinamente se va afianzando el concepto de agrupación, se van recabando los dineros necesarios y las cofradías empiezan a contar con un dinero fijo, con lo cual pueden invertir en patrimonio, no tirando las campanas al vuelo, pero sí pueden ir invirtiendo en patrimonio y buena muestra de ese patrimonio pues sería esa túnica de mayordomo, de nazareno de la Aspiración, una cofradía que si hay algún protagonista, porque esta exposición quiere seguir un leitmotiv con no solamente el centenario, sino esas 5 personas que durante este siglo pues han destacado y han hecho que la agrupación de cofradías sea lo que es a día de hoy. Hemos empezado con Antonio Baena, el siguiente que veremos en otra sala será Enrique Navarro, que si bien no era de Málaga... Eran los dos factotum que dominaban la... Claro, era. Que dominaban la...
de Antonio Baena, y después cuando Antonio Baena viene en tiempos malos, que después hablaremos cuando lleguemos a los años 30, pues quien se apoya a la agrupación es en Enrique Navarro, y además tengo que deciros que fue hermano mayor en 2 ocasiones, 2 etapas, del 35 al 45 y del 54 al 69, o sea, un montón de años. Claro, porque lo que estamos viendo ahora mismo, las túnicas, una túnica de tisú, imagínate ahora una túnica de tisú en un cortejo procesional. No, hombre, tú imagínate eso, en buen estado, en buen uso, todos vestidos con el tisú de plata, con ese capirote, con esa capa bordada por las adoratrices del escudo corporativo. Ella, a día de hoy, nos llama muchísimo la atención. Imagínate que todo el cortejo de Nazareno fuera así. O sea, yo creo que con Enrique Navarro hay que marcar un antes y un después. Sobre todo un beleño que viene a Málaga a trabajar. Primero trabaja en la Calle Nueva, en un negocio de Domingo Orellana, después en una sastrería en Calle Santo, y después hace su propio negocio que se llamó Navarro y Ruiz. Bueno, una sociedad que al final se quedará solo en el número 18 y 20 de la Calle Nueva, dedicado al tema de tejidos, y que compaginó con su gran pasión, que fue la agrupación y la Cofradía de la Expiración, que yo creo que es el alma mater de lo que hoy es a día de hoy la Cofradía de la Expiración. Y una cosa que te voy a preguntar, no sé si esto, bueno, pues será un chisme. Ahora estamos con el asunto del cambio del recorrido y tal. El recorrido oficial, Enrique Navarro lo plantea delante de su casa hermandad, delante de su parroquia, delante de lo que era su sede canónica, que es donde estaba, pues, claro, y lo plantea al inicio de la Alameda. Claro. Hombre, tenía su explicación, claro, ten en cuenta que no eran tantas cofradías como ahora. Ahora el tema ha cambiado, lo hemos hablado en tu programa, sobre todo en Semana Santa. El recorrido, pues hay algunos que para algunos es muy largo, para otros está bien. Yo, la verdad que te digo, yo tengo todavía mis dudas con el recorrido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tampoco hay muchas posibilidades más de tira para acá, tira para allá. Así que vamos a ver qué pasa, y sobre todo, más y más, si hay que guardar la seguridad, que eso es un auténtico problema. Claro, Si no, ese es otro tema, gallo cantaría, ese es el tema primordial. Estamos también parados por la cruz guía de la agrupación de cofradías, donde están inscritos todos los escudos de las cofradías que hay y que están agrupadas, a la vez del cartel de la Semana Santa de 2000. Sí, ese fue otro gran logro. Otro gran logro donde se denominaba Fiestas de Semana Santa. Después vendrán suntuosas procesiones de Semana Santa. La intención era hacer la publicidad necesaria y suficiente fuera de Málaga para que vinieran muchísimos turistas aquí a la ciudad, y tenemos el cartel del año 21 de Ponce, que como la economía estaba regular, en el año 22 se repitió el mismo. Eso ha ocurrido en distintas ediciones, ¿no? Cuando la economía estaba regular, pues se repetía el cartel, se le cambiaba nada más que el año, y para ustedes contar. Como tú vienes, la cruz corporativa de la agrupación, la que aglutina a todas las hermandades. Tenemos reproducciones de lo que sería, pues, ese primer libro de actas de la agrupación de cofradías. Cómo no, pues tenemos también, antes hemos hablado de ella, tenemos un boceto hecho en escayola de la Piedad. Yo, más que boceto, yo creo que esta es una de las copias que hacía Fernández y que servían muchas veces para regalos, regalos así institucionales, porque las originales suelen estar hechas en barro y tienen la cruz también, la cruz incluso hasta con la paloma ya puesta. Y bueno, tenemos también pues el recuerdo a la madre y maestra, como no puede ser de otra manera, que el Real Cuerpo de Bomberos, con ese casco que tenemos aquí también. Vídeos que nos acompañan, sobre todo unos vídeos estupendos que nos hacen ver aquella Semana Santa de los años 20 en movimiento, con esos personajes moviéndose, y que la verdad nos hace vivir, aunque sea por periodos muy cortos, como era la Semana Santa de entonces, ¿no? Así era la Semana Santa, y tenemos también unos documentos históricos igualmente que se han expuesto en esta segunda sala de la exposición Memoria, y que junto a la bandera de la agrupación de cofradías también determinan el acta de fundación de la agrupación. Y como curioso también, a mi espalda tengo pues la fotografía de los titulares de las 12 corporaciones que iniciaron también lo que es esa agrupación de cofradías, imágenes casi todas desaparecidas, en la inmensa mayoría, ya saben ustedes, los sucesos de los años 30, y que después hablaremos, sobre todo cuando lleguemos a esa década. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando. Vamos a ver estas fotografías, que son imágenes de 1921 de las cofradías que fundaron y que fueron las que firmaron el acta de fundación de la agrupación de cofradías, y que junto a la Virgen de la Victoria. Avanzamos, y mejor que no hubiéramos avanzado, porque viene la parte más oscura. Las quemas del 31 y del 36, odio y destrucción. Una destrucción que nos viene a dejar en nuestra ciudad
con una Semana Santa tan pujante como la habíamos visto, nos viene a dejar, pues bueno, sin nada. Todos los tesoros, todo lo que se había históricamente ya componía la agrupación de cofradías y las diferentes cofradías se destruye, todo o casi todo. Sí, fue un periodo complicado, un periodo difícil, sobre todo a raíz de las elecciones municipales del 31, cuando se proclama de nuevo la Segunda República. Hay movimientos complicados políticos en Madrid, empieza con la quema y saqueo de algunos conventos de Madrid. Parece que aquí quieren replicar lo que ocurre en Madrid y los días 11 y 12 de mayo del año 31 son nefastos para lo que son las cofradías y sobre todo para el patrimonio cofrade de Málaga. Bueno, en un vídeo ahí nos muestra, pues... Estamos viendo algunas imágenes pues, que todas las iglesias, destrozo ha habido y por haber, ¿no? Las piras que hacían, sacaban todas las imágenes de todos los santos, las quemaban en plena calle, bueno, destruían las sepulturas de todos los santos, de todos los enterrados que había en las capillas de las iglesias. Y bueno, fue muy poquito el patrimonio que se salvó, porque después lo que poco quedó a los 5 años, en el año 36 de nuevo, pues empezó a saquearse y a quemarse pues todo este patrimonio que nos había quedado. Aquí tenemos una fotografía del rostro, que es lo único que quedó de nuestra Virgen de la Esperanza, de nuestra querida Virgen de la Esperanza, o por ejemplo verán en una fotografía cómo queda el Cristo de la Veracruz, o incluso la segunda imagen, en una talla anónima de la Cofradía de la Expiración, que tan solamente nos queda una cabeza muy maltratada. O por ejemplo ahí tenemos una cruz pectoral de la Cofradía del Rico, que se hace... Una cruz pectoral que lleva normalmente la María Santísima del Amor, en ese aspecto la lleva casi siempre dentro de su joya. Ahora estamos viendo la imagen que tú me decías, una imagen, la cabeza del Cristo de la Expiración. Efectivamente, ese es el segundo, el primero desapareció, que se le atribuía a Alonso de Mena, fíjate, nada más y nada menos, y este es un anónimo, yo creo que si no es de Olof poco le falta, y bueno, y nos queda la cabeza y poco más. En cuanto a fotografía que llama mucho la atención, pues serían las bóvedas de tal cual quedó lo que sería la iglesia de la Merced, y un cartel que además la agrupación no posee ningún ejemplar, que es el de el año 31. El año 31, ahí lo pueden ver cuál es el cartel que anunciaba la Semana Santa de aquel año. Y bueno, y todas estas cosas estaban muy motivadas porque había también quien azuzaba mucho, y había una revista que se llamaba Rebelión, tinte izquierdista, y bueno, y es siempre con el anticlericarismo, la antimonarquía, y fue un poco la que sembró todo este caos que llevó incluso a la quema de lo que sería el periódico La Unión Mercantil, que estaba en la esquina de la Puerta del Mar con una tarazana, y evidentemente pues se tradujo en todo esto que ocurrió y que la inmensa mayoría de todos los telespectadores conocen por fotografía, ¿no? Bueno, pues esta es la zona que desde luego tenemos mucho una memoria histórica que queda aquí planteada de los restos y sobre todo que no se ha llegado nunca a restablecer, porque hemos visto imágenes y vemos imágenes de la iglesia de la Merced, quizás sea la pérdida más grande que hubo en plan de... Y patrimonio irrecuperable. Ha habido imágenes que son irrecuperables para la historia de aquella figura de la plástica del 17, que fue Pedro de Mena, que ya no ha tenido reparación ninguna. Ahí tenemos pues restos también de lo que nos queda de otra imagen, de un Cristo anónimo del 17, y eso es lo poquito que nos quedó. Cristo de la Sangre, que se conserva también en la Casa Hermandad, la Archicofradía de la Sangre, de madera, la madera policromada y esa cruz de carey. Imagínate cómo sería la cruz que llevaba el rico, ¿no? Sería espectacular. De carey y plata. Bueno, pues vamos a salir de esta penumbra y vamos a ver porque ahora ocurrió lo que podemos decir que es el renacimiento como ave fénix de la Semana Santa de Málaga, el resurgir, que no estuvo exento de problemas. Efectivamente, que no fue fácil tampoco, ¿eh? Pues vamos a pasar a otra sala y vamos a ir viendo un poquito más claridad. Reinvención de la Semana Santa, y me gusta mucho aquello de decir una nueva identidad. Totalmente, ¿verdad? Los años 40 y el año 50 es el de repensarlo todo, el de buscar fondos para de nuevo intentar volver a tener ese esplendor perdido.
Y bueno, qué mejor sitio, a mi espalda tengo pues una de las imágenes que llega en el 38, que es la de Jesús cautivo. ¿Quién iba a pensar en aquella fecha que iba a tener esta vocación, el tirón que tiene a día de hoy Jesús cautivo? Bueno, Martín Simón yo creo que lo clavó. Y bueno, también tenemos dentro de lo que es ese procesionismo de Málaga, pues tenemos pues ese desarrollo ciudadano que hubo que rehacer también. El desarrollo ciudadano tiene que acompañar sobre todo porque son calles por las que después discurrirá y será el decorado por donde irán nuestras cofradías. Y tenemos pues por ejemplo una calle de Cazavilla donde en el 51 se descubre el Teatro Romano, que acondicionó también un poco el devenir de esa zona. O por ejemplo la construcción del famoso edificio de la Equitativa en el año 56, que vino a sustituir al Palacio de los Larios. O justo debajo pues tenemos esa gran avenida, esa gran arteria comercial que a pesar del paso de los años pues sigue siendo para los malagueños un lugar, yo que sé, quizás cómo definirlo, yo suelo ser el lugar donde la gente va a ver y a dejarse ver, como es la calle Lario, esa arteria principal de la ciudad junto con la Alameda. Oye, tenemos aquí un busto también de Enrique Navarro. ¿Sería el personaje de los años 40, Enrique Navarro? Yo creo Cogería que sí. el testigo de Antonio Baena. Cogió el testigo de Antonio, bueno, cogió el testigo en la cofradía muy pronto, en el año 22-23 ya estaba formando parte de la Junta de Gobierno de la Aspiración, fíjate. Sí. Si no me equivoco, me parece que estuvo 58 años de hermano mayor de la Aspiración, fíjate que no son pocos. Claro. En la agrupación estuvo otro tanto, en 2 tandas, como hemos dicho antes, y bueno, ahí tenemos un busto que lo que hemos conocido Enrique Navarro lo plasmó, lo dejó plasmado muy bien el artista, fallecía en el año 81, y bueno, ya ha quedado, ese sería el siguiente personaje de esta década, el de los 40, el de los 50, y quizá el más emblemático de este periodo. Ahí tenemos ya otro vídeo donde viene el renacer, hay mucho trono con flores, sobre todo de sorno floral, porque no existía, primero no había dinero, no había material ni tampoco había profesionales suficientes para afrontar el gran reto de hacer de nuevo la Semana Santa, y se va haciendo paulatinamente. Bueno, en cuanto a enseres, pues tenemos aquí una pequeña muestra de, por ejemplo, del año 50, del 56, de Cristóbal Velasco. Tenemos uno de los faroles del Cristo del Coronado de Espinas de la Cofradía de Estudiantes, una seña de identidad de una cofradía como es este trono, que marcó un antes y un después, porque claro, además lo que pretendía la cofradía en su creación era tener un grupo escultórico. Debido al trono de Cristóbal Velasco, pues aquella idea se fue un poco al traste, y cómo no, pues tenemos la cruz guía de la cofradía de la Soledad de la Trinidad, y la verdad es que una cruz muy curiosa que le hace también, viene al hilo un poco de la iglesia donde está, con ese neogótico que tiene la iglesia de San Pablo, pues ahí ha quedado plasmado también en esa magnífica cruz. Cómo no, cartelería también de los años, del año 43, del año 55, y también esa relación en la que va unida a partir de los años 50, pues esa relación con la agrupación, como es las festividades del Corpus. Y algo de que desde el año 57, que el rey Gaspar, de la época de Navidad, de la cabalgata de Reyes, pues siempre es escogido entre los hermanos mayores de la agrupación. Y bueno, también ha quedado esa relación que no solamente es una vez al año en Semana Santa, sino que aparte hay obra social, aparte hay participaciones en verano en el Corpus, también lo tenemos en la fiesta de Navidad, como no podía ser de otra manera. Y bueno, y ahí como muestra queda un botón de un personaje que vamos a hablar después, que un gran diseñador fue, que nacería en el año 25, fallecería también en el 81, que fue Juan Casielles del Nido. Juan Casielles del Nido. Ahí tenemos lo que sería la cruz guía del Cristo de la Clemencia, que hemos tenido este año la oportunidad de verlo después de mucho tiempo en la calle, y una de las cofradías que podemos disfrutar de los mejores enseres que tenemos ahora mismo. Aquí estamos viendo la cruz guía, que es como una cruz alzada, pero que utilizan como cruz guía, y además donde la imagen del Cristo es el mutilado. Totalmente. Bueno, yo tengo que decirte que, bueno, que el Cristo de la Clemencia, como ahora se llama, aunque le ponen entre paréntesis mutilado, me parece que ha quedado verdaderamente bien. Viñarro lo ha recompuesto, fruto también de aquella quema y saqueo de conventos que formaba parte del retablo que había en el sagrario, y que claro, al estar en la parte del ático, pues no pudieron llegar hasta él, y lo que fue, le mutilaron las piernas como pudieron, y al final durante muchísimo tiempo se organizó, se creó una cofradía de los mutilados de la guerra, y hasta el año 76 estuvo procesionándose, y ha habido ahí un paseo en el desierto de muchos años, y parece que ahora, aunque no es por el recorrido oficial, pues sí, este año ha salido, y bueno, ahí pueden apreciar pues la maravilla de estos enseres que tiene que disponer la cofradía. La Cofradía Villarreal es la que ejecuta también esta cruz guía. Bueno, pues seguimos avanzando.
seguimos avanzando en esta exposición de memoria que hoy le estamos trayendo en el curso del programa Sentir Cofrade. Años 60, 70 y nos anuncian laicismo y declive. Una renovación forzosa. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que es el titular de esta sala, laicismo y declive. Años 60 y 70 yo creo que experimentaron una revolución dentro de la Semana Santa de Málaga. Bueno, afortunadamente, porque se produjo, bueno, ahí tenemos crónicas sacadas de la hemeroteca cuando empiezan a tenerse problemas con los portadores, con los hombres pagados, con aquellos hombres del puerto, entre comillas, y que en alguna ocasión, como dice alguno de los artículos que hay ahí, dejan en medio de la calle y se van, pues dejan algunos tronos. Con lo cual, fijaros el conflicto que se produce. Además, en unos años 60-70, que políticamente hablando, pues es un año de renovación, una época, una década de renovación, donde ya vemos casi el final, estamos viendo el final de la dictadura, donde se van produciendo las primeras manifestaciones después de muchísimo tiempo de no poder hacerlo, y donde, por ejemplo, vemos una fotografía donde aparece ese gran proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, que era la prolongación de la Alameda, hoy en la Avenida de Andalucía, pero para nosotros será la prolongación de la Alameda toda la vida, y al lado pues unos jovencísimos políticos, por ejemplo, entre ellos en el centro está nuestro alcalde, que ya trabajaban por el bien de la ciudad. En cuanto al desarrollo cofrade, bueno, pues aparte de ese malestar de los hombres de trono, que se solucionaría posteriormente, ya habían entrado en los años 70, pues también el procesionismo empiezan a figurar grandes escultores, como por ejemplo aquí tenemos una muestra de un sevillano que sería Antonio Castillo Lastruzzi, concretamente tenemos al jugo de la Cofradía del Prendimiento del año 61 y que, estos pasos de misterio o tronos de misterio, porque no dejan de ser una réplica de lo que hay en Sevilla, además concretamente este prácticamente igual, pues marcaron un antes y un después. Fue muy del gusto de este periodo y de hecho cada vez más pues tenemos más hermandades que tienen pasos de misterio o tronos de misterio. En cuanto a cartelería, pues una cartelería se va haciendo un poco más minimalista, buscamos más el tema de esos colores de tintas planas, que era esa profusión en este periodo. Y bueno, tenemos el del 74, también tenemos el cartel del 61, realizado por Juan Casillas del Nido, porque a nuestras espaldas tenemos otra vez, vamos a hilvanar otra vez con otro de los artistas, que será seguramente el artista que marque un poco esta década, y es Juan Casillas. Juan Casillas, vecino de La Victoria, y que bueno, hizo una impronta muy distinta. Se le ha criticado muchísimas veces, sobre todo por la forma de los materiales escogidos, sobre todo el tema de la orfebrería, y aquí tenemos el primer trono de Virgen que él diseña, concretamente el de la Virgen de las Penas, y vemos un trono porque él decía que el trono tiene que guardar proporción con lo que es la imagen. Claro. Así que nosotros estábamos acostumbrados sobre todo a ese gran trono, el trono sin medidas. También con la excepción de muchos de los aditamentos que en aquellos años 670 se hicieron y se pusieron, como son los arbotantes, como son que Casillas del Nido pues no concebía esa inclusión dentro de los tronos, de algunos de los aditamentos que en un momento dado y de una de las partes que componen los tronos de Málaga. Bueno, esto es muy particular porque si ves, lo que abunda sobre todo son las dobles columnas. Veis que las columnas van en un plano sobresaliente de las demás. Todo gira en torno a una capilla central y dos laterales, donde evidentemente pues, aparece en lo que sería la huida a Egipto, y a derecha e izquierda pues aparece San Antonio, y en el otro lado aparece Santiago, que en relación a la collación a la cual pertenecía la cofradía de San Julián, porque en otro tiempo estuvo en la iglesia de San José, esa que hemos hablado antes, que junto con la Merced fue vendida y ahí se construyó un nuevo edificio. Bueno, pues es una de las muestras junto con otros muchos tronos, como el trono de la Virgen del Rosario, el trono de la Virgen de la Paz, el trono de la Virgen de Estudiantes y muchísimos enseres que diseñó a lo largo de toda su vida. Un hombre que ha dejado una impronta muy especial y que afortunadamente sí tenemos y podemos disfrutar a día de hoy. Bueno, y en el otro lado pues tenemos un poco la alusión también a los pregoneros, el primer pregón del año 35, y bueno, después ahí tienen en un cartel, pues si se quieren entretener en contar todos y cada uno, evidentemente no todos los años, no ha sido un orden cronológico, porque ha habido años que no ha habido pregón, o incluso como hace muy poco, pues el pregonero
ha sido pregonero durante 2 años, ¿no? 2 años, el tercero es cuando ha dado el pregón, claro. Javier González de Así Lara. que porque no se ha podido por el tema del COVID, pues a lo largo de la historia, desde el 35, pues ha habido determinadas circunstancias que lo han impedido. Oye, y una cosa que también ya estamos viendo aquí, algunas imágenes, porque en cada una de las salas hay una televisión que dan imágenes y ya estamos viendo imágenes, sobre todo ya hay más vídeos, ya hay más documentación visual y vemos ya la transformación esa de los años 60 y 70. Sí, bueno, viene un poco la consolidación del recorrido oficial, del tema de las tribunas. Bueno, ha cambiado, esto va cambiando de lo que era cuando éramos nosotros pequeños a lo que es ahora. Yo recuerdo tribunas, por ejemplo, en la Peña Malaguista, en la salida de las calles Trachan, de la calle La Bolsa. En fin, ha habido adaptaciones a lo largo de los años y ahora también estamos de nuevo en la década del siglo XXI, pues sufriendo también todavía esos cambios que después incluso hablaremos de ellos. Ahí vemos vídeos, como digo yo, en semicolor, porque el color es muy extraño, parece que está desvaído. El color es regular. Que nos lleva, por ejemplo, a nuestra niñez. Nos lleva a nuestra niñez y cuando nosotros pues apuntábamos maneras y ya estábamos metidos en cofradías. Cuando los famosos tinglados, cuando bueno, nos hinchábamos de trabajar en pro de una Semana Santa que creo que se consiguió. Y fíjate, esas imágenes son muy esclarecedoras cuando empiezan ya los estudiantes o los hombres con los trajes azules, la corbata negra y la camisa blanca, pues a ser los protagonistas de esos tronos. Y bueno, poco a poco se va rehaciendo el patrimonio cofrade y bueno, se van solventando los problemas, sobre todo ya faltaría muy poco para que hubiera una incorporación muy importante a la Semana Santa, que es la de la mujer. La incorporación de la mujer marcó un antes y un después y permitió pues que toda la gente joven, en este caso los hombres, pues fueran a ocupar los varales, que si no de otra manera no hubiera habido gente suficiente, ¿no? Así fue en los años 60, sobre todo en los años 70. Los años 70 es cuando ya se iban incorporando más cofradías y ya estamos viendo algunas muestras en este vídeo que compone la exposición Memoria. Avanzamos, seguimos a otra sala. Esta sala, desde luego, sí que merecería tener más amplitud, porque si estamos hablando de 1978 a 2021, aquí es donde se produce ya pues toda la grandeza de la actual Semana Santa de Málaga. Pero sí que nos vamos a entretener, desde luego, en algunos personajes y algunas obras que son casi las últimas que se han incorporado al procesionismo malagueño. Como personaje, don Manuel Gámez, recordado, querido. Bueno, yo creo que ha sido de las personas y sobre todo también del clero que más ha apostado y ha querido a la Semana Santa de Málaga. Sí, un fuegiroleño que ejercía de malagueño, además un hombre que rescató lo que es el culto en la capilla del Monte Calvario, un hombre que fue el que ideó la Coral Santa María de la Victoria y la Escolanía, también bueno, dirigió lo que sería Santa Cecilia y la verdad obras como esa partitura que tenemos ahí del Cristo de la Redención y un buen hombre que además fue vestidor, creo recordar que por ejemplo de la Virgen de la Paloma, también él la solía vestir y es un hombre muy querido en el mundo cofrade. En esta sala también tenemos otra figura que tú y yo conocimos, que le teníamos gran cariño, que era Jesús Castellano y que cambió pues el devenir del tiempo del procesionismo en Málaga. Diseñador, buen cofrade, fue el hombre que creó lo que sería la Cofradía del Oro del Puente, la rescató y que bueno, para mi gusto nos dejó demasiado pronto con 58 años. Como una fuente de ideas y decían el ideólogo de la Semana Santa de Málaga, la verdad es que sí. Además un buen gusto, además un hombre afable que podíamos hablar, recuerda tú, de todo la vida y por la vez. Tertulia que teníamos en COPE, ¿te acuerdas? Por las tardes. Y una vez aquella Buenas tardes en Málaga. Estábamos de acuerdo, hablábamos de todo. Pero al final pues nos reíamos y al final llegamos siempre a un acuerdo. Bueno, ahí tenemos algunos de los diseños de Jesús Castellano y, cómo no, ese cambio de nuevo en la cartelería y en este caso de otra figura señera como es Eugenio Chicano y que, bueno, el cartel de 2001 donde aparecía la Virgen de Gracia también nos viene a resumir en esta pared pues algo que se ha convertido casi en muy habitual últimamente, como son las coronaciones canónicas o aquellos actos extraordinarios. Actos extraordinarios, magna que se han celebrado, el Mater Dei y tal, que luego han servido y son
también patente igualmente de lo que es el engrandecimiento de la Semana Santa de Málaga. Aquí vemos el diseño de los Itelles con este estandarte del Rocío. Precioso el diseño y después la ejecución de Joaquín Salcedo, porque en estos años también hemos tenido el resurgir de todos los que son las directrices, tanto orfebrería, escultura, bordado, diseño, y la verdad que hemos sido muy afortunados en que en este tiempo estos artistas dieran tanto para la Semana Santa. Sí, no, yo creo que estamos en el mejor momento creativo de estos artistas, sobre todo aquí en Málaga ya tenemos imagineros notables, tenemos bordadores, tenemos carpinteros, tenemos ebanistas, van empezando también a haber orfebres de cierto relumbrón, y bueno, pues esto es lo que hoy, a día de hoy, es el fruto de todo aquello, igual que el frente del palio de la Virgen de la Reina de los Cielos, o cómo no, también de la cofradía, porque en sí es una cofradía en la cual pues vela y regenta lo que sería la agrupación, pues tenemos uno de los arbotantes de lo que sería el Cristo resucitado, ese Cristo tan algunas veces criticado como es el Cristo de José Capuz del año 46, que a mí me encanta, y que tú decías antes que quizá aquí tiene que haber mayor representación del 78 al 2021, quizás digo yo, ¿no? Los comisarios, como son los mismos, pues en el siglo de esplendor hubo una muestra allí, una bella, y yo creo que con eso forma más que suficiente de la muestra de esta época. En el centro, porque no quiero olvidarlo, sería lo que es el boceto del Cristo de Unidad y Paciencia, en este caso es terracota, realizado por Juan Vega en el año 2020. Una imagen que vamos a ver en la calle dentro de muy poco, que va a marcar un antes y un después también, porque Ruiz Montes es un imaginero muy especial. Y aquí tenemos otro cartel, un cartel que yo creo que todos los malagueños recordamos, de gratos recuerdos, y es el de Félix Rebello del año 94, donde la que aparece, la que representa es pues nuestra Virgen de la Paloma, en aquel trono que ejecutara mi querido Pérez Hidalgo. Y que, bueno, ahí ha quedado, ahora tiene un tono que es una recreación de este, pero bueno, ahí ha quedado... queda la pintura de Félix Rebello, otro gran artista también que nos acompaña y que también ha formado parte del mundo cofrade. Vamos a ver si Dani nos puede grabar un audiovisual que hay en la siguiente sala sobre la Semana Santa, también igualmente que es ya más actual, que es todo el fruto del trabajo, la evolución de las últimas décadas, y que es un vídeo que con una pantalla grande, una pantalla que conforma todo lo que es el mundo actual de la Semana Santa. Ahora nos encontramos en la sala que yo diría que es la penúltima, porque todavía nos queda recorrer un pasillo donde va a ser la historia de los presidentes que ha habido. También veremos igualmente con las fotografías de la sede actual de la agrupación de cofradías, pero aquí tenemos un pool de imágenes. Pool de imágenes, no solo Vía Crucis, el centenario, el Vía Crucis jubilar, el Verbo encarnado, pues todo lo que comprende estos actos que ha habido en las últimas décadas. Bueno, ten en cuenta que ha sido un año intenso, pero a la vez complicado, porque el COVID siempre ha estado ahí pendiente, siempre con la espada de Damocles encima, no sabíamos si muchas veces se iban a celebrar, y la verdad que yo creo que con cierta alegría se han podido realizar todos los actos. Además ha sido un año singular, empezábamos y sobre todo yo tengo un grato recuerdo, también participé en la exposición de El siglo de esplendor, la disfruté muchísimo, vi cómo disfrutaba la gente, sobre todo después de 2 años que no veía a la gente en las enseres procesionales ni nada, y la verdad es que marcó un antes y un después vino el Verbo encarnado, después vendría la Magna, que bueno, nos servía también para recuperar el pulso, y como no, también el Vía Crucis, un Vía Crucis muy extraordinario que nos sirvió mucho, sobre todo para otra vez ponernos a tono. Y ahí tenemos, pues bueno, el recorrido de este año, que también ha marcado un antes y un después, no es exento de polémica, como tú bien sabes, pero bueno, que siempre solemos decir que es un camino que hay que ir andando paulatinamente, poco a poco, y que es cuestión de años, simplemente de encajar el recorrido, y no es fácil, evidentemente que no es fácil, por lo que te decía antes, soluciones quizás hay quien dé muchas, pero espacio no tenemos tanto, sobre todo máxime cuando hay muchas cofradías que les viene muy largo el recorrido.
Entonces yo creo que se tienen que sentar, llegar al consenso entre todos y a ver qué recorrido queremos, porque puede haber variantes, evidentemente, pero siempre habría que sacrificar alguna u otra cosa que la gente ahora disfruta como nueva, como es el ejemplo de Molinalario, como es la rampa de la Puerta del Sol, y en fin, no sé qué va a pasar. Yo creo que los próximos años serán los que marquen un poco el devenir del recorrido oficial. Claro, marcar ese devenir y sobre todo marcar también la situación donde se hace y donde se ha llevado a cabo una reforma muy completa, muy evidente, sobre todo para las costumbres de tantos años que teníamos. Hemos visto un recorrido de los años 20 y tanto y que estamos 100 años después, casi 100 años después se cambia el recorrido y estamos acostumbrados a una serie de pasajes y de paisajes que no se repite, aparte de la incomodidad que puede representar el cambio de ubicación, etcétera. Sí, tenemos que hacer el recorrido. Tú lo decías hace unos días en una tertulia que teníamos. Hay que acostumbrarse al recorrido, hay que madurar en el recorrido, que no es fácil, sobre todo porque son casi 100 años, ¿no?, haciendo este mismo recorrido y sobre todo ya no nos hacía falta ni itinerarios. Los itinerarios los coleccionábamos más que los... Lo sabíamos. Lo sabíamos de memoria. Lo vas a ver perfectamente. En las retransmisiones de televisión, Salva, yo ya sabía cuando un Cristo iba por un lado, el otro iba por otro, y ya lo tenía. No, ahora mismo no, ahora mismo ya cambia todo eso. De todas formas, yo me quiero centrar en las imágenes que estamos viendo, porque aquí sí estamos viendo la excelencia cofrade que hemos recuperado después de lo que veíamos en este mismo programa de fuego, de destrucción, de pérdida, cómo hemos sabido los malagueños recuperar, mantener y sobre todo llegar a ese momento que yo puedo definir ahora como un momento excelente de la Semana Santa. Hombre, yo te voy a contar una cosa, creo que contigo en privado lo he hablado con los amigos. Yo soy mucho de conocer otras realidades, de conocer otras Semanas Santas y conozco muchas Semanas Santas. Cuando me preguntaron una vez, en Baeza sobre la Semana Santa de Málaga y lo que dije lo dije de corazón, no por ser malagueño, sino dije la Semana Santa más sublime y la más hermosa del mundo. Eso lo hemos hecho entre todos, aparte de esas vicisitudes, aparte de la historia y aparte de reinventarnos cada 2 por 3. De nuevo estamos reinventándonos en el siglo XXI con ese recorrido, estamos adaptándonos, readaptándonos. Y seguramente que esa readaptación va a traer algo después, traerá algo bueno y seguramente yo espero que todo esto quede en simplemente en alguna crónica que no llegue a más, porque muchas veces que las redes son horrorosas, sobre todo por el bien de la Semana Santa. Claro. Y que lleguemos a buen puerto y de nuevo, pues si no todos, porque eso es imposible, el consenso sea generalizado, porque yo creo que esto merece la pena. Fíjate, después de todo lo que hemos pasado, que lo hemos visto rápidamente en toda la sala, esto no tiene apelativo ninguno. ¿Cómo llamamos a esto? Yo creo que es ese tesón y esas ganas y el mundo cofrade de Málaga, que son muchísimos miles de personas las que conforman el mundo cofrade de Málaga, pues bueno, ha sido lo que se han trabajado esto. Y bueno, decían en el 65, la nombraron Semana de Interés Turístico. En los 80, Semana de Interés Turístico Internacional. ¿Y ahora cómo la tenemos que llamar? Pregunto yo. Yo creo que esto es un patrimonio del mundo. Yo creo que sí, porque... No creo que exista ya adjetivos, ¿no? Sí, porque ya esto es un patrimonio que para mí traspasa también hasta lo que es el mundo religioso. Hombre, por supuesto. Porque hay tantas aristas, hay tantos lados que tiene la Semana Santa, que la parte religiosa intrínsecamente está, pero que es demasiado. Hombre, claro, porque es un valor inmaterial y material. Hombre, esto aparte de religión esto es arte, es folclore, es tradición, es una seña de identidad propia del pueblo de Málaga. Nosotros no sabemos, de hecho ya lo hemos probado en 2 años, no sabemos si vivir sin la Semana Santa. No sabemos vivir sin Semana Santa. Y la prueba la hemos tenido en estos 2 años anteriores. Bueno, vamos a pasar a la última, a la galería de presidentes, como ahora lo vamos a ver, para ir terminando también nuestro programa. Imágenes del cartel del centenario, imagen del cartel del centenario de la agrupación de cofradías que, como estamos viendo hoy en esta exposición Memoria, que representa pues todo lo que es el entorno de agrupacionista, cartel del Raúl Berzosa, muy cuidado, su estilo, un estilo
impresionante y sobre todo la forma de comunicar en el cartel que la celebración del centenario. Hay que hablar de dos cosas, de los presidentes y de la sede. La sede de la agrupación de cofradías, que estamos viendo que fue un acierto en su momento. Hombre, en principio, ten en cuenta que ellos necesitaban de un espacio común para reunirse, no podían estar como estaban, entonces no existían las casas de hermandad como ahora, y la verdad que la primera de las sedes fue la Alameda principal. En el año 30, después vendría ya con Enrique Navarro lo que sería la calle Luis de Velázquez, y alguna sede a la que yo le tenía mucho cariño era la del Alcón Luján. La del Alcón Luján, esa es la que yo he conocido. Sí. Y ya después pues vino pues esta gran casa, porque no se puede calificar de otra manera, un edificio del 17 como el Hospital de San Julián, que es la sede de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Muchas agrupaciones y muchas otras entidades de Andalucía que se dedican a lo mismo que la nuestra ya quisieran esta sede. Algunos lo han visto y se le han puesto los dientes largos. Y en el otro lado, justo enfrente, pues tenemos los 17 presidentes de la agrupación de cofradías. Lo abría nuestro Antonio Baena y se cierra con el actual, que es Pablo Atencia. Bueno, cada uno con los logros que más o menos se cree que se le debe a cada uno de ellos. Y la verdad es que muchos presidentes para una dilatada carrera de 100 años, ¿no? 100 años. Y bueno, al mucho lo hemos conocido, y personalmente incluso, y a algunos le tenemos hasta muchísimo cariño. Muchísimo cariño. Muchísimo cariño. Bueno, aquí lo estamos viendo desde Paco Toledo, a Pipo, a Pablo, a Paco Hermoso, a Clemente, a Carlos Gómez Raggio. A Carlos Gómez Raggio, bueno, a Pepe a mi querido Atencia, Pepe. Qué buenas tardes, muchas competencias. Pero bueno, en fin, ahí aparecen todos, malagueños de pro, y que fueron los que rigieron el designio de esta casa. Y aquí en el otro extremo, pues es de cumplimiento, pues reconocer también a los responsables de esta exposición, al igual que de todo lo que ha venido relacionado con el centenario en materia expositiva, ¿no? Aquí. Pues aquí tienen ustedes cuáles los créditos de esta exposición, tanto la dirección museográfica de Miguel Ángel Blanco, la coordinación, la asesoría, la coordinación artística, todo lo que representa esta exposición. Yo les aconsejo que, aparte de que hayan visto el programa y que hayan disfrutado con sobre todo las explicaciones de Salvador Jiménez, al cual le agradezco que haya estado con nosotros en esta noche, pero que sí, vengan, disfruten. Vean de cerca lo que hay expuesto, sitúense delante de las pantallas para ver esos vídeos históricos que representan nuestra historia, la historia de la Semana Santa de Málaga, la historia de los cofrades y la historia de lo que en esencia es la Málaga nuestra. Por lo tanto, aquí hacemos el punto final. Damos gracias también a Dani por habernos acompañado con la cámara, y a todos ustedes decirles que estaremos el martes que viene aquí. Será a partir de las 9 de la noche, si Dios quiere.